Paz de Cristo, estimados hermanos, esperamos se encuentren muy bien en esta mañana de oración matutina. Eh, Pienso a veces hasta para decir el título porque para no decir café o face to face, en fin. Pero bienvenidos a oración matutina en esta mañana. Vamos en esta hora a... esta es una hora o es un espacio para orar justamente y también para dar una pequeña reflexión de la palabra de Dios. Así que bienvenidos todos a oración matutina. Qué alegría que estén con nosotros y bueno, eh, vamos a hacer lo que siempre hacemos y es hacer la tarea. Y esto corresponde a compartir esta transmisión. A través de compartir una transmisión, pues muchas personas pueden ser bendecidas a través de la palabra de Dios, a través de las oraciones. Así que muy bienvenidos todos a oración matutina. Bueno, como hace 8 días tuvimos un tema muy especial que, bueno, inclusive no lo pudimos terminar y pues la idea es concluirlo también el día de hoy y es acerca de lo que es la presencia de Dios, de lo que significa para nosotros o debe significar para nosotros la presencia de Dios. Esto es muy importante. Así que hoy vamos a mirar una segunda parte del tema, la presencia de Dios. Así que nuevamente les damos la bienvenida a todos en el nombre del Señor Jesucristo, no solamente hermanos, amigos, sino bueno, todos muy bienvenidos. Ok, entonces, como decíamos, tuvimos una lectura de la palabra de Dios. Y vamos a continuar con esa lectura que tuvimos hace 8 días, en donde vimos algo de lo que era en sí o de lo que significa o debería significar para nosotros la presencia de Dios en San Marcos capítulo 9 y versículo, bueno, todo San Marcos capítulo 9 del verso 2 al verso 13, pero a partir de ahí también empieza algo muy interesante que vale la pena mirarlo. Bueno, bienvenidos todos, saludos para hermano Dúa, que es nuestro moderador. Muchas bendiciones. Bueno, yo hago siempre lo de siempre, compartir y bueno, entonces usted también comparta con sus contactos para que otras personas puedan ser bendecidas a través de la palabra del Señor. Bueno, a ver, bueno, saludos también para los que se siguen conectando. Saben que yo siempre saludo el primer comentario. Saludo para hermana Nini Osuga, hermana Ruth Rodas, hermana Lina Hidalgo. Paz de Cristo para todas y todos. Bueno, los que se van conectando, muy bienvenidos a oración matutina. Muy bien, yo aquí estoy compartiendo y a la vez estoy dando a conocer algo tan importante que es la palabra de Dios a mis contactos, así que hágalo usted también para que muchas personas sean bendecidos a través de la palabra del Señor. Bueno, muy bien. Entonces vaya abriendo su Biblia en San Marcos capítulo 9 y versículo 13. Tenga la amabilidad. San Marcos capítulo 9 y verso 13.
Ok, bueno, dice así la palabra del Señor. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas disputaban con ellos, y enseguida toda la noche, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, le echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Él inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró a la casa de los discípulos, le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Bueno, saludo también muy especial para hermana Luz Dari Correa, Dios la bendiga. Hermana Deida Álvarez, hermana Denis Carmona, hermana Marta García desde Japón, un saludo también muy especial. Bueno, a todos los que se siguen conectando, a Sandra Milena, Dios la bendiga. Bueno, a todos muy bienvenidos. Hoy el tema es la presencia de Dios, segunda parte. Y hace 8 días, seguramente alguien se ha de acordar que hablamos acerca de lo que es para nosotros o debe ser para nosotros la presencia de Dios. Y hablamos que la presencia de Dios primero es lo más importante en la vida de una persona. Así muchos quieran vivir lejos de la presencia de Dios, tarde o temprano se van a dar cuenta que la presencia de Dios es lo más importante que hay en la vida del ser humano. Entonces hablamos, por ejemplo, de los secretos de Dios que están reservados para quienes le aman. Y que por ejemplo, la escritura que leímos fue de la transfiguración. Eso está versículos antes del verso 13, del verso 2 al verso 13, que habla acerca de cuando Jesús llama a sus discípulos a lo que hoy se conoce como el monte de la transfiguración. Se dice que fue en el monte Hermón. Y allí el Señor les dio una revelación sobrenatural. Pero llamó mucho la atención que Jesús llama solo a 3, que no llamó a todos sus 12 discípulos, sino que solo llamó a 3, Pedro, Juan y Jacobo. Y es muy notorio que cuando Jesús llama a esos 3, parece que alguien puede pensar: Jesús tiene preferencias, como decimos aquí en la tierra, tiene rosca por algunos, y no es eso. Lo que pasa es que él sí tiene mayor confianza
en los que buscan y quieren más de Él. Entonces, aquí sucede que ellos mismos siguen el camino por donde iba Jesús al monte, se esforzaron para subir el monte y Jesús subió con ellos. Entonces también hablamos de que la presencia de Dios nos transforma. Y en el monte de la transfiguración la palabra transfiguro es traducida en el griego metamorfo, que quiere decir cambiar de forma. Y es decir, cuando alguien está en la presencia de Dios, indefectiblemente va a sufrir un cambio de personalidad, un cambio de vida. Y hasta nosotros mismos nos damos cuenta cuando alguien está en la presencia de Dios, hasta cambia el semblante de su rostro, eso cambia el cutis. De hecho, la Biblia menciona que cuando Moisés estuvo con Dios en el monte, dice que cuando baja Moisés del monte, dice que la gloria de Dios era tanto, se reflejaba tanto en su rostro, que él tuvo que ponerse un velo para que lo pudieran soportar. Fíjese usted. Entonces, esto de la presencia de Dios nos transforma. Eso es muy importante. A mayor presencia de Dios en nuestra vida, más grande es nuestra conciencia de lo que necesitamos en nuestras vidas. Sabemos cuáles son nuestras falencias. Cuando alguien está en la presencia de Dios, reconoce muy fácil sus faltas. Generalmente cuando alguien evade sus errores, piensa que no tiene errores o simplemente no acepta amonestación, es alguien que está muy lejos de la presencia de Dios. La Biblia dice que corrige al necio y te odiará. Y el necio es alguien que no, eso es otra palabra que se utiliza como un tonto, alguien que realmente se cree sabio en su propia opinión, pero sabiduría no tiene. Bueno, entonces también dijimos que la presencia de Dios trae consigo una paternidad divina que se revela y es confirmada cuando yo busco su presencia. Es donde yo encuentro el abrazo de un padre. Y muchos que pasamos por ese dolor de no tener a un padre, la presencia de Dios llena ese vacío de una manera tan sobrenatural que solo el que experimenta estar en la presencia de Dios puede vivirlo. Entonces viene algo también muy importante. La presencia de Dios nos hace avanzar en victoria. Ante la crisis, la mejor decisión es acudir a la presencia de Dios. Nótese que muchas veces una persona cuando pasa por una crisis, por un dolor, por una situación negativa, muchos recurren a estar solos. Es más, algunos hasta yo les he escuchado decir, mejor no vuelvo a la iglesia. Desde que yo estoy en la iglesia me suceden estas cosas. Desde que yo oro más me pasan estas cosas. Desde que yo le sirvo a Dios me pasan estas cosas. En fin. Y en vez de pensar de manera diferente a ese pensamiento, pues muchos se van al lado contrario, casi como un Jonás. Dios los manda para allí y él se va para otro lado. Pero aquí lo que ocurre es que ante la crisis, la mejor decisión es acudir a la presencia de Dios. En este pasaje que acabamos de mirar, un hombre reconoce que Dios lo puede ayudar, pues su hijo padece de un pequeño, pues su hijo dice, desde muy pequeño padece una enfermedad demoníaca, fíjese usted, y por eso busca a Jesús. Y mire, la mayoría de los hombres que buscaron a Jesús era porque no tuvieron respuesta en ningún ser humano. No tuvieron respuesta en los médicos,
no tuvieron respuesta quizás en los sabios del tiempo, ni en los religiosos mucho menos, pero encontraron en Jesús el único antídoto, la única solución, la única sanidad que podía ayudarles. Y aquí este hombre reconoce que Jesús puede ayudarlo. No toda enfermedad es originada por un demonio, pero el Señor sí tiene poder sobre todas. Él es Dios todopoderoso y soberano. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. Y cada vez que nosotros pasa el tiempo, pasan los años, pasan los meses, empezamos a ver enfermedades nuevas. Para este mismo año, en enero, o tal vez incluso diciembre del año pasado, no se sabía que era COVID-19, no se sabía que era lo que hoy conocemos coronavirus. Muchos no conocíamos ese nombre. Y cada vez que va a pasar el tiempo van a venir enfermedades nuevas. Algo que inclusive tenemos que adaptar a nuestro diccionario. Pero lo que a mí me llama la atención es que no hay enfermedad que el Señor no pueda sanar. Y eso es algo poderoso saberlo, que no solamente Él puede sanar enfermedades del cuerpo, ¿no? De virus y etcétera, sino que también puede sanar cualquier enfermedad del corazón, inclusive una enfermedad de un espíritu maligno. Tercero, los discípulos que habían quedado abajo no pudieron solucionar el problema. Cuando nos distanciamos de Dios, se pierde la fuerza y fe. El creyente se debilita ante los poderes de las tinieblas y no cuenta con la sabiduría de Dios para darle solución correcta a los problemas. Entonces, lo que ocurre es que muchas veces ha pasado que hay personas que oran por un enfermo y este enfermo no se sana, pero llega otro y esta vez sí sana. Entonces, lo que ocurre muchas veces es por la cercanía que hay respecto a la presencia de Dios. Ante la presencia de Dios huyen los poderes demoníacos, como dijimos hace un rato. Saludos para mi hermano Mauricio Ocampo, paz de Cristo. Bueno, y aquí lo que ocurre es que en esta porción bíblica hay varias cosas a tener en cuenta. Los espíritus inmundos ven el nivel de gloria de Dios en el cristiano. Eso es seguro. En alguna ocasión estamos orando por una niña que estaba poseída por un demonio y recuerdo que estábamos orando por ellos o por ella y recuerdo que esta niña que estaba bajo una influencia muy fuerte demoníaca, el demonio hablaba por ella. Y recuerdo que habían dos jóvenes que eran de la iglesia. Y ella, o sea, el demonio los mira, fíjese, y los mira como a los ojos. Y les dice, mire, ustedes no tienen ningún poder sobre mí, porque yo sé que ustedes hacen cosas solos. O sea, el demonio les habló a ellos. Quiero decirle que nosotros en nuestra vida habíamos visto a esa niña no sabía nada de nosotros de ella, nada. Y recuerdo que las palabras que le dicen a estos jóvenes es diablo mentiroso y todas esas cosas. Pero después, más adelante, nos dimos cuenta que estos jóvenes andaban en pecado. Entonces, el enemigo sabe que tanta presencia de Dios hay en nuestra vida, que cómo estamos nosotros realmente, cómo
cómo es nuestra relación con Dios. Hasta el enemigo sabe eso. Y hay gente que dice, no, eso solo lo sabe Dios. No, créame que la presencia de Dios se refleja, se sabe cuando alguien está en la presencia de Dios. Segundo, no importa cuánta sabiduría, conocimiento, unción, autoridad Dios nos delegue, siempre estaremos aprendiendo. Siempre necesitamos aprender. Y muchas veces Dios no nos responde ante una necesidad porque simplemente nos quiere enseñar. Lo que pasa es que siempre queremos el sí de Dios, que Él me diga sí. Pero resulta que Él no es mi mandadero, o no es, como decir, el que me hace los mandados, o el bombero que apaga todos mis fuegos. No. Él es Dios. Él gobierna sobre todo. Y cuando Él dice sí, amén, gloria a Dios porque Dios respondió. Pero cuando dice no, también Él es Dios. Entonces, vemos en este caso la influencia demoníaca en el ser humano desde su nacimiento y niñez. Este episodio, el que cuenta el mismo padre, era desgarrador. Una cosa es decirlo y otra cosa es pasar por eso. Ver a su hijo como un demonio lo lleva al agua, lo lleva al fuego, tratándolo de matar todo el tiempo. Y el padre correr para guardarlo, mientras que el demonio usa al mismo niño para golpear al padre porque se quiere matar, pero el padre impide de que el niño se muera. O sea, usted se imagina la lucha de ese padre todo el tiempo, tratando de que su hijo no se haga daño, mirándolo por todas partes para que no estuviera en una ocasión de peligro. Y un padre viviendo alerta todo el tiempo. O sea, eso le robaba tal vez la tranquilidad. Tal vez ese padre se sentía muchas veces solo porque nadie lo podía ayudar. Entonces aquí vemos una gran necesidad. Y la presencia de Dios lo que hace aquí es que renueva y aumenta nuestra fe. Aquel padre de familia le dijo a Jesús: ayuda a mi falta de fe, o ayuda a mi incredulidad. Es decir, la presencia de Dios nos renueva y aumenta nuestra fe. ¿Quién no le ha pasado que cuando ora más, que cuando está en la presencia de Dios, empieza a tener una fe mucho mayor? Como que parece como que ese fuera la recarga del cristiano, ir a la presencia de Dios. Ese que estaba así mal, ese que no sabía qué hacer, se levanta de un momento a otro, con fuerza, con ánimo, con ganas de seguir, como que su fe se aumentó. Y es porque la presencia de Dios renueva, aumenta nuestra fe. Aquel padre de familia le dijo: ayuda a mi falta de fe, y Jesús fue propicio. Entonces vamos concluyendo con todo esto, y es que en la presencia de Dios hay libertad, hay sanidad, hay renovación, restauración. Entraremos con fe y con acción de gracias en su presencia, y Él hará grandes cosas. Dios es galardonador de los que le buscan, según nos dice Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchos se desaniman cuando van a la presencia de Dios porque no ven nada, o muchas veces porque no sienten nada. Pero mire, cuando alguien busca la presencia de Dios con todo el corazón, créame que llega un momento que usted empieza a ver a Jesús por la fe. A pesar de que no sabemos cómo es, a pesar de que no es el momento de verle tal como Él es, empezamos a considerar a Jesús por la fe. Y lo bonito de esto es que cuando Jesús se presenta ante la gente que estaba allí, ante el muchacho que estaba endemoniado,
los demonios inmediatamente saben quién es el que está ahí enfrente. Porque en ese momento el demonio sacudió con violencia al muchacho. Y dice, y se lo trajeron. Mire, el verso 20, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, mire lo que le dicen, no cuando el muchacho vio a Jesús, sino dice, cuando el demonio, cuando este espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. En otras palabras, el enemigo sabe cuando alguien tiene la presencia de Dios. Él lo sabe. Hace un tiempo, nosotros fuimos a orar por una pareja que al parecer estaban pasando por una situación de tormento maligno. Y recuerdo que mi esposa y yo fuimos a visitarlos. Eso fue hace algunos años. Y era a mi cuñada y a mi cuñado fuimos a visitarlos. Pero ellos eran inconversos hasta ese momento. Y me acuerdo que mi cuñada decía, mire, yo no soy religiosa, a mí no me gustan estas cosas, pero sí necesitamos que vengan a orar por nosotros porque nos están pasando cosas muy raras y no es normal. Y me acuerdo que nosotros fuimos a orar a la casa de ellos y cuando nosotros empezamos a orar, yo recuerdo que empezaron a prenderse y a apagarse la luz y se cerró la puerta con una violencia, una de las puertas. Se empezó a manifestar algo bastante incómodo. Y es que mire, nosotros sabemos que cuando la presencia de Dios está en una persona, el enemigo lo sabe. ¿Usted cree que no? Usted a lo mejor dirá, no, esto es normal, esto es psicología. No, olvídese. El mundo espiritual es más real que el mundo en que vivimos. Es más, el mundo espiritual es una imitación de lo que nosotros vivimos. Entonces, cuando ocurren estas cosas, el enemigo sabe con quién se mete. Recuerdo lo que dice la palabra de Dios, que hubo unos hombres que por ahí había un endemoniado y empezaron a decirle, os conjuro por el nombre de Jesús del que predica Pablo, diciéndole al demonio. Y el demonio dice, pues a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Mire, fíjese lo que le dice el demonio a esos mismos hombres. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. ¿Vosotros quién sois? ¿Quién sois vosotros? O sea, no son nadie ustedes. Y dice que los dejó mal heridos. Los volvió nada. Casi que los desbarata, pues. Y se fueron hasta desnudos y heridos estos hombres. Porque se metieron con el demonio, ¿no? Entonces, alguien que está en la presencia de Dios tiene un respaldo asegurado de parte de Dios. Pero alguien que no está en la presencia de Dios, por más que sepa cantar coritos, por más que sepa hablar en lenguas, por más que sepa decir muchas cositas bonitas de la Biblia, pero si no está la presencia de Dios en él, ahí no hay absolutamente nada. Estás en peligro. Estás en peligro. Y aquí lo maravilloso de estar en la presencia de Dios es que la presencia de Dios a mí me da una seguridad al orar, una seguridad en cuanto a mi vida y relación con Dios. Nótese que Jesús subía al monte. Dice en el verso 2 del capítulo 9, dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y los llevó aparte a solos a un monte alto. Y ya en el verso 14 nos dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos,
Vi una gran multitud alrededor de ellos y escribas disputaban con ellos. En otras palabras, los otros discípulos que habían quedado abajo del monte querían sacar ese demonio, pero no eran capaces. Y llegaron los religiosos de aquel tiempo a hablar mal de los discípulos, a decirles, mire que ustedes no fueron capaces tampoco. Mire que ustedes no es que estén muy bien. Mire que es que ustedes no es que tengan poder. Porque cuando el enemigo nos quiere avergonzar, lo va a hacer con toda seguridad. El enemigo siempre o casi siempre utiliza esta artimaña de avergonzar a los hijos de Dios. Decirle, mira que tú no pudiste, mira que tú no eres, mira que tú te falta, mira que esto. Nos juzga día y noche, como dice Apocalipsis. Pero lo que quiero decir es que mientras yo estoy abajo del monte, es muy fácil saber que el que está abajo del monte está a una gran distancia de ver la gloria de Dios. Está muy lejos todavía. Pero el que sube al monte con Jesús verá la gloria de Dios. Estos discípulos que estaban abajo del monte nunca vieron a Jesús transfigurado. No vieron la gloria de Dios. No sabían qué había pasado allá en ese monte. En cambio los en cambio los que bajaban del monte, ellos sabían perfectamente la gloria que vieron allá en el monte. Y tan fue así que me imagino con la confianza que bajaron de ese monte. Dijeron, este Jesús no es cualquiera, este Jesús tiene mucho poder. Mire, ¿tú viste lo que vi? Es más, en su relato bíblico, Juan dice, y vimos su gloria. Como quien dice, Santiago, Pedro y yo vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso nos quiere decir que lo que vieron allá fue algo extraordinario. Y cuando bajan del monte, bajan con una confianza, como diciendo, este Jesús que vimos allá puede hacer cualquier cosa. Y así fue. Ni el demonio se pudo resistir a Jesús, ni el demonio se pudo resistir a él. Entonces, lo que quiero decir es que, mire, yo sé que hay muchos padres que luchan con los hijos porque están lejos de Dios, porque hacen lo que no deben. Y mire, lo digo y lo vuelvo a decir. Ningún hermano o hermana de la iglesia que tenga una relación en yugo desigual, no esperen mi bendición pastoral, porque no les doy bendición pastoral. No voy a decir que no voy a orar por estas personas. Sí oro por estos hermanos o personas, pero no esperen que yo les diga, no, adelante, te los vas a ganar para el Señor. No, ¿sabe qué les digo? Mira, te van a decepcionar y es más seguro de que tú te vuelvas al mundo de que esa persona se convierta. Y yo sé que hay hermanos que luchan con los hijos, oran por ellos, hacen una cantidad de cosas por los hijos, los aconsejan, pero siguen en la misma. Yo le digo, hermano, hermana, vaya a la presencia de Dios. Este padre estaba tan angustiado que dijo, mira a mi hijo, míralo. Un demonio desde niño lo echa en el fuego, lo echa en el agua porque lo quiere matar. Dice que hasta lo secó. O sea, llegó un punto que hasta su hijo estaba mal físicamente. Tal vez ni comía. El enemigo, el diablo, como diciéndole, el demonio que tenía adentro, no vas a comer y no comes y no comes. Y llegó un momento donde él estaba muy mal, muy mal. O sea, usted se imagina un padre viendo a su hijo así. Hay padres que se dedican, como decimos nosotros, a echar cantaleta a los hijos. Pues ¿sabe qué es lo que necesitan los hijos?
que los padres vayan a la presencia de Dios. Sí son los hijos los que tienen que ir a la presencia de Dios, sí. Pero cuando alguien está lejos de Dios, pues ni espere nada bueno de esa persona. Pero nosotros que tememos a Dios, que te honramos a Dios, busquemos la presencia de Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, que Él tendrá de él misericordia. Esa es la razón por la que buscamos a Dios. Y seguramente que cuando alguien le dice, porque este padre le dijo, mira esto por favor. Y el Señor le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre le dijo, sí, por favor, ayuda a mi incredulidad, Señor. Como quien dice, es que yo ya vi que tus discípulos oraron y ellos no hicieron nada. O sea, la fe de ese hombre claudicó por la falta de fe de otros. Y este hombre empezó a decir, es que, o sea, como que puedo leer su corazón diciendo, es que hace un rato oraron por ellos, o oraron por mi hijo y no pasó nada. Pero si tú ayudas mi incredulidad, aumenta mi fe. Y lo que ocurre es que cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Oh, cuánto tenemos hijos sordos. No hablo de manera física o incapacidad física. Hablo de incapacidad espiritual. Hijos sordos. No escuchan los consejos. No escuchan las oraciones de sus padres. No escuchan las advertencias. Tantas veces, mire, hay hijos de hermanos que no van a aprender a temer a Dios hasta que se estrellan con el mundo. Parece como que Dios les dice, mire, te advertí por medio de tu padre para que no hicieras esto. Aún insistes, bueno, te voy a dejar solo. Se estrellan con el mundo, les va mal. Pasan vergüenza. El mismo diablo los humilla. Y a veces Dios permite todo eso solamente para que ese muchacho o esa muchacha empiece a decir, verdaderamente estoy muy lejos de Dios. Y a esto el Señor reprendió el espíritu, dice inmundo, un espíritu inmundo, espíritu mudo y sordo. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Pero lo que ocurrió es que hubo un padre que movió la presencia de Dios, es decir, que conmovió el corazón del Señor, que le dijo, mira esto, por favor. Y entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia al muchacho, es decir, ¿sabe qué iba a hacer el espíritu inmundo? Era como decir, voy a salir de él, pero no voy a salir de él sin antes matarlo. Mire lo tremendo. Era, hermano, lo que quiere el enemigo es matar a nuestros hijos, matarlos, destruirlos totalmente. Y lo que ocurrió aquí fue que este espíritu dijo, pues voy a salir de él, bueno, le voy a obedecer, porque al fin de cuentas, pues es Jesús, es el Dios Todopoderoso. Tengo que salir de aquí porque ya es una orden, pero no me voy sin antes matarlo. Y la Biblia dice que entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto. Aleluya, mire lo que ocurre aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero yo ahora le digo algo, mire, si ese muchacho no se murió, si el enemigo no lo pudo matar, cuando no se encontró con Jesús, cuando no había tenido un encuentro con Jesús y el enemigo no había podido matarlo, mucho menos lo va a matar
cuando Jesús está ahí presente. ¿Qué le quiero decir? Que cuando en una casa hay oraciones, hay búsqueda de la presencia de Dios, créame, hermano, que algo poderoso, estamos más cercanos de que algo poderoso ocurra, de que Dios haga un milagro en los hijos, de que Dios haga un milagro en nuestro hogar. Y no solamente son los hijos, hay esposos que uno no sabe si son de Cristo o son filisteos. Si están caminando con Dios realmente o no. Pero cuando está la presencia de Dios en un lugar, cosas grandes tienen que ocurrir. Créame que es así. Jesús nunca llega a un lugar solamente por llegar a sentarse. No. Siempre que Jesús llega a un lugar, algo extraordinario ocurre. Algo poderoso ocurre. Eso es lo que es la presencia de Dios. Si Dios nos lo permite, mañana vamos a dar un tema muy, muy hermoso y es Jesús pasó por aquí. Jesús pasó por aquí. Y es que cuando Jesús pasaba por algún lugar, sea por Capernaum, sea por Galilea, sea por Samaria, sea por Jerusalén, sea por cualquier lugar por donde Jesús pasaba, algo ocurría. O sea, la presencia de Dios no llega a un lugar de balde. La presencia de Dios llega a un lugar para hacer algo poderoso. Y estoy segurísimo que si nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestro hogar, veremos cosas extraordinarias. Esos hijos rebeldes van a empezar, ese que era sordo, ese que no escuchaba consejos, y hasta mudos que no hablan nada, que se encierran en ellos, se encierran en el cuarto y no me hables, esos van a empezar a ver la gloria de Dios, y ese que no escuchaba va a empezar a oír un consejo. Ese que no quería hablar, ahora quiere hablar, ahora quiere consejo. Eso, lo que va a ocurrir cuando la presencia de Dios está, es que va a ocurrir un milagro. Y quiero que oremos en esta mañana por todas las peticiones. Nos han llegado muchas peticiones, especialmente esta semana. Y queremos orar por todas estas necesidades en esta mañana, en el nombre del Señor. Pero quiero orar muy especialmente por nuestros hijos. Quiero que oremos por nuestros hijos. Mire, está bien la corrección que se le da a los hijos, es necesario. Por A o por B, siempre es bueno corregir a los hijos. De una u otra manera, de manera sabia y todo eso. Pero mire, nosotros queremos sacarle los demonios a los hijos a golpes, con maltratos, con palabras, a veces diciéndole cosas hirientes. Pero mire, la mejor manera de yo liberar a mis hijos es cuando yo voy a la presencia de Dios. Cuando yo le digo al Señor, Señor, tú puedes hacer el trabajo que yo no puedo hacer, que yo no soy capaz. Mis consejos no valen, mis castigos no valen, mis reprensiones no valen, pero tu presencia sí. Creo que seríamos más sabios y creo que veríamos hasta hijos diferentes si nosotros buscáramos más la presencia del Señor. Oremos en esta mañana por nuestros hijos. Y Ángela María Ocampo, mi hermana, pide oración, dice, por mi vida espiritual y mi familia. Vamos a orar por todas las necesidades que hay. Vamos a invocar ese nombre que es sobre todo nombre. Y sabiendo que cuando yo llamo al Señor, cuando yo llamo a Jesús, estoy llamando su presencia. Estoy diciéndole que solo Él puede obrar en mi vida. Oremos en el nombre de Jesús. Señor Jesús,
Yo te doy gracias en esta mañana que nos das. Y si algo hemos aprendido de esta enseñanza de tu presencia, es que mientras más nos acerquemos a ti, estamos más propensos a ver tu gloria, a ver tu presencia, a ver tu obra manifestada en nosotros, a ver milagros, a ver la gloria de Dios, que cuando estamos lejos. Yo quiero subir al monte, Señor, a ver tu gloria, a ver las cosas que tienes reservadas para nosotros. Y seguramente muchos padres en esta hora están buscando un milagro, pero no buscando tu presencia. Buscando una respuesta, pero no buscando al que puede dar una respuesta. Y yo te pido que hoy nos des sabiduría y nos indiques que debemos buscar más de tu presencia para ver tu gloria, para ver respuesta, para ver a nuestros hijos cambiados, transformados, que quites de ellos esa sordera espiritual, donde ya no oyen consejos, donde ya no escuchan palabra de Dios, donde ya se van los principios. Pero tu presencia puede cambiar el panorama como cambió la vida de este muchacho. Un muchacho que estaba destinado a morir, endemoniado, estaba condenado a vivir una vida de miseria y a ser la tristeza de su padre toda la vida. Pero tú cambiaste el panorama cuando tu presencia llegó. Cuando tu presencia estuvo ahí, hasta el mismo demonio sabía que algo iba a pasar. Señor, yo te pido que tú hagas una obra poderosa en nosotros, que coloques en nosotros un deseo de buscar tu rostro, que coloques un anhelo en nuestro corazón de buscar tu presencia, que tu presencia sea para nosotros lo más importante, que vaya más allá de nuestra carnalidad, que vaya más allá de nuestros placeres, que vaya mucho más allá de lo que queremos o anhelamos, que tu presencia sea para nosotros lo más importante, que tu presencia sea para nosotros lo único. Yo te pido, Jesús, que tú en esta hora transformes nuestro corazón, que tú renueves nuestro espíritu, que nos empieces, Señor, a dar sabiduría para entender que hay cosas más importantes, que hay cosas que debemos anhelar más, y esa es tu presencia. Te pido por todos los hijos de nuestros hermanos, de todos los que están en esta transmisión, de todos los que van a ver esta transmisión, para que nos coloques un deseo en nosotros de buscar tu presencia. Porque en tu presencia ahí está todo. Todo está allí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Les agradecemos a todos, hermanos, por estar en esta transmisión. Y seguiré orando por la familia de Sandra Milena, por ella, por su familia, por la hermana Denis Carmona, por su familia. También pedimos por ellos. También por mi cuñada Diana, Dios le bendiga, pido oración por mi hijo y presenta pruebas de estado para que el Señor le ayude, amén. Vamos a orar por Juan Di para que le vaya muy bien con la ayuda del Señor. y por todos los que han pedido
oración para que Dios obre como Él lo sabe hacer. Y como decía hace un rato, el que se acerca a la presencia de Dios está más cerca de un milagro. Es así. Pero les agradezco a todos estar en esta transmisión. Es una bendición y un honor compartir con ustedes la palabra del Señor. Saludos a Miguel Zúñiga y a todos, a todos. Muchas gracias por estar en oración matutina. Les recordamos, mañana tenemos servicio presencial a las 9 y 11 de la mañana con registro previo, y a la 1 de la tarde será entonces nuestro servicio virtual por Facebook Live. Entonces, para que ustedes estén muy pendientes. Y hoy a las 5 de la tarde el Ministerio Ella tiene también un programa especial a las 5 de la tarde para que, si desea estar, busque, pregunte por el link de enlace para que se pueda conectar. A todos ustedes, que Dios los bendiga. Sandra Milena, Dios le bendiga. Feliz día también para todos y que la pasen muy bien este día sábado. Dios les bendiga. Un abrazo.